Hola, hola, buenos días para todos. Dios les bendiga, les guarde. Gracias por ubicarnos a través de las redes sociales en Facebook. Dosis de conocimiento, una programación que se ha creado para el establecimiento, el fortalecimiento, el crecimiento, ¿sí? Espiritual de las almas, también familiar, personal. Qué bonito, hermanos queridos y hermanos y amigos que nos pueden ver a través de sus pantallas. Este programa llegó con el fin de ayudar, de prestar una mano amiga a nivel espiritual, a nivel físico, a nivel cultural, a nivel social, en todos los órdenes, dosis de conocimiento. Esperemos que esta hora que vamos a pasar aquí juntos sea de gran bendición. Estamos en la inmensa serie llamada Los Milagros de Jesús. ¡Qué hermoso! Los milagros de nuestro Señor están patentados aquí en la Santa Biblia. ¿La palabra de quién? La palabra de Dios. Ahí están los milagros en los 4 libros de los evangelios: San Mateo, San Marcos, San Lucas, San Juan. Milagros maravillosos, maravillosos milagros. Ayer hablamos sobre 36 milagros, incluyendo la resurrección de Cristo. Pero esos milagros han sido patentados y tienen una lección para nosotros. Nos dan a entender que Dios obró a través de su Hijo aquí en la tierra. Los milagros del Señor Jesucristo. Quiero agradecer a todos los hermanos que se encargan de compartir, no solamente ver, sino también comparten el link, este mensaje con sus amigos, con sus amigas, con sus allegados, y de esta manera se puede esparcir, diseminar la palabra de Dios por todos lados, por todos lados. Tengo aquí unas flores bellas que me trajeron hoy del jardín. ¿Qué les parece? Mira cómo están estas flores. Estamos cosechando girasoles. Girasoles para el Señor. Girasoles aquí en dosis de conocimiento. Agradecemos a nuestras hermanitas que nos colaboran con estas hermosas flores, las flores majestuosas, maravillosas. ¿Dónde la coloco? El temor que me da a mí es que se me caigan estas flores y me moje la computadora, señores. Así que bueno, aquí estamos con estas hermosas girasoles que nos manda el Señor. Bien, estimados amigos y amigas, hay un milagro, yo le llamo milagro 2 en 1, ¿no? Un milagro poderoso, portentoso, que el Señor obró en una misión que él tenía, en una misión que él iba hacia cierto lugar, y tuvieron 2 vivencias, los discípulos y otros acompañantes, vivencias que se quedaron sorprendidos por el accionar, la obra misericordiosa del Señor Jesucristo, la obra misericordiosa. Por eso digo yo, hermanos, que es importante, porque hay personas que desconocen los milagros de Jesucristo, desconocen a veces, ¿cómo les digo?, la esencia, ¿verdad?, y el propósito de que estos milagros hayan sido registrados en la Biblia. Esto nos estimula, nos anima a nosotros a seguir adelante, a tener fe que tenemos un Dios verdadero, un Dios prometedor. Esta semana estuvimos aquí el día lunes compartiendo con una de nuestras hermanas, miembro de iglesia, y nos contó un testimonio enorme del milagro que Dios hizo por su esposo o en su esposo que estaba crítico. Algún día vamos a tener una sección de testimonios de milagros que Dios ha hecho en la vida de muchos hermanos. Y claro está, el mayor milagro que Dios puede realizar en nosotros es la transformación de nuestras mentes, de nuestro ser, independientemente como seamos físicamente. La gente se queja a veces porque tiene los ojos grandes, porque tiene nariz grande, los ojos chiquitos, o el pelo lacio, el pelo con los rulos, o lo tiene crespo, o es negra, o es blanca, o es color canela. No, Dios nos ama a nosotros como somos. Para Dios no hay raza ni casta, somos sus hijos. Él murió por todos. Entonces estos milagros que están escritos en la Biblia, estos nos ayudan a nosotros a entender, a comprender el carácter de Dios. Que Dios es un Dios de amor, de misericordia, de compasión,
Dios es un Dios ¿de qué? De compasión, y eso debemos tenerlo claro nosotros en nuestras mentes. Mucha gente dice, no, que Dios no es un Dios de amor, que Dios es un Dios de problemas, de dificultades. Jamás, señores. Dios es un Dios ¿de qué? De amor, de paciencia, de bondad, de mansedumbre. Ese es el Dios que creemos todos nosotros. Yo no creo un Dios malo. El sábado pasado estudiaba con unos hermanos cristianos pentecostales. Tengo una familia pentecostal estudiando la Biblia y estudiamos sobre el estado de los muertos. Analizamos ampliamente la composición del ser humano y lo que valemos nosotros sin el soplo de vida y cuánto valemos nosotros con el soplo de vida. Al conversar con los hermanitos, entramos en que el estado de los muertos nada saben y su memoria está puesta en el olvido. Esto echó por tierra porque el hermano es pentecostal y la esposa es católica. Y obviamente en el mundo católico se enseña sobre el infierno. Por ejemplo, el ladrón en la cruz, que se perdió, que no aceptó a Cristo como Salvador personal, ellos creen que están ardiendo en el lago de fuego con azufre. Y el ladrón que se arrepintió, ellos creen que están en el reino de los cielos disfrutando con el Señor. Y la Biblia dice que los muertos están en el lecho, en su lecho, en el polvo de la tierra. Allí están. Se quedó sorprendida. Yo les imagínate, usted, hermanas, que tuvo un hijo y el hijo usted lo castigó alguna vez. Le pregunté, me dijo que sí. Le pregunté al esposo que se había castigado al muchacho alguna vez. Me dijo, sí, yo lo he castigado. Lo castigué, pues ya están hombres, están casados. Ajá, ¿usted lo sigue castigando por ese error que cometió? Me dice, no, ya está listo. Bueno, entonces imagínate tú, un hombre como de 30 años, hermanos queridos, y que tenga unos 25 años pecando a conciencia, y haya muerto en la cruz, y de allí haya bajado al infierno, llevando candela hace 2000 años, por unos tristes 30 años de pecado. 2000 años, hermanos queridos, llevando candela, siendo castigados. No, yo no creo en ese Dios. Dios es un Dios de amor, Dios es un Dios justo, misericordioso, benevolente, clemente es el Señor. Y la gente, es porque Satanás se encargó de distorsionar, de malponer el carácter de Dios. Lo hizo allá en la eternidad, en el cielo, se ganó la tercera parte de los ángeles y traspoló eso para nuestro mundo. Y aquí nos enseñó que Dios es un Dios maluco, que Dios no es benévolo. Y Dios dijo que Él era benévolo y lo demostró enviando a su Hijo por nosotros. Ahora Cristo dijo, los milagros que yo lo hago, no lo hago por mí mismo, sino por el poder del Padre que mora en mí. Porque recuerden que Cristo depuso su divinidad y la dejó ¿dónde? Allá arriba. Esos poderes que tenía Él como Dios, los cesó. Él no usaba sus poderes ni tampoco para sus propios beneficios. No, jamás, jamás. Una vez estaba transido de hambre y no convirtió las piedras en pan. Una vez estaba casi que muerto de sed. Era mediodía más o menos en esas tierras áridas del oriente. Y había un pozo allí. Y él solicitó agua a una mujer. Jesucristo no dijo, saque agua, deme agua. No, él tenía que solicitar, pedir. Nunca utilizó su fuerza espiritual o la fuerza del Padre para él obrar en su favor. Jamás, jamás, jamás. No. Entonces, a través de esta serie, ¿qué demostramos nosotros? Que Dios es un Dios benévolo, misericordioso, santo. Que la obra maravillosa que hizo Cristo en la tierra, esa la sigue operando en el corazón de mucha gente de manera sobrenatural y a veces de manera imperceptible, ¿no? Imperceptible. Ahora, durante el ministerio de Cristo, él estaba full trabajo. La gente le apretaron por todos lados y no podía casi caminar, avanzar. El Señor Jesucristo. Hubo un día extremadamente cansador. Aparte del sol agobiante, como el de aquí, el de Coro, así era el sol de allá del oriente. Y Jesucristo predicando el mensaje, el reino de los cielos, a esa cantidad de familias que se habían reunido, que estaban ávidas de comer el pan espiritual, ¿sí? El pan espiritual. Y Cristo había narrado las parábolas, varias parábolas había dicho Cristo ese día. Una de ellas fue la parábola del sembrador. Era la misión de Cristo en la tierra.
También les habló de la parábola de la mostaza, el reino de los cielos semejante a tal cosa, y le habló de la harina de trigo, ¿se acuerdan? De la levadura, que tomó una mujer y la colocó en 3 medidas de harina. Le habló sobre la cizaña, sobre todo eso. Y estaba, bueno, Jesucristo estaba muy cansado y hambriento, porque a veces no le quedaba ni tiempo al Señor Jesucristo para comer. A uno a veces le pasa así, uno está haciendo obra misionera por ahí y le agarran las 12. No hay hace ni tiempo para comer. O va viajando por la vía porque tiene que ir de un lugar a otro. Entonces usted aprovecha a viajar y esas 12 llega a las 2, llega al otro lado de la ciudad para poder predicar. Bueno, Jesucristo estaba full. Y la gente, por supuesto, se agolpaba alrededor de Cristo todavía oscurecido. Ya cuando se puso el sol, la gente estaba loco por escuchar a ¿quién? A Jesucristo. Pero el Señor Jesucristo quería descansar. Hay otra cosa que resaltar aquí, déjeme decirle. Es las críticas que hablamos ayer, maliciosas, y las falsas representaciones con que los fariseos le perseguían. Le perseguían de manera persistente, constante. Y esto hacían las labores de Cristo más pesadas y agobiadoras. Porque eran elementos del demonio. Eran los líderes, hermanos, de la iglesia. En los tiempos de Cristo eran instrumentos de Satanás. Y hacían las labores de Cristo más pesadas y agobiadoras. Tenía que luchar con todo eso. Pero bueno, estaba sumamente cansado y les hizo una solicitud a los discípulos porque él previamente había elegido un lugar para irse a descansar. ¿Sabe usted cuál fue ese lugar? Después de Cristo hacer tantos milagros, tanta obra misionera, estar exhausto, quería apartarse de una región desolada, era habitada, pero no como las comarcas donde él estaba. Era Genezaret, al otro lado del lago o del mar de Galilea. ¿Sí? Había ciertas villas, una villa por aquí, otra villa por allá, pero era un poco desolada en comparación con la ribera occidental donde él se encontraba. Y su población era pagana y habían ciertos judíos, y esta región tenía poca comunicación con los de Galilea. Ese lugar fue elegido por Cristo para ir ¿a dónde? Para irse a descansar. Ese era el lugar de Cristo, para ir a descansar. Ahora, ¿qué sucedió? Despidieron a multitud. Cristo aborda la barca, ¿sí? Aborda la barca y ellos van la salida, emprenden la salida, ¿sí? ¿Sí? Zarpan pues de ahí de ese muelle y se van. ¿Rumbo a dónde? A la región de Genezaret. Allá se van. Y como Cristo estaba tan cansado, él se acostó por allá en la popa del barco, ¿sí? Del barco de los discípulos. Ahí se quedó Cristo profundamente dormido. ¿A usted no le ha pasado así? Que usted a veces llega cansado y se sienta un ratito en la silla y con un airecito fresco, puede ser el que corre o el aire acondicionado, algo así, porque aquí está el aire acondicionado. Y uno llega, cansado, extenuado y se queda aquí. Llegan las muchachas o la esposa, ¿no va a comer? Levántate, vale. Bueno, Jesucristo era humano como nosotros. Él fue humano, él necesitaba ser como nosotros, Jesucristo. Él llegó cansado y se acostó en la popa del barco y no tardó en quedarse profundamente dormido. Cuando ellos salieron, cuando zarparon de la orilla, ellos encontraron un ambiente maravilloso, sereno, todo estable, todo bello, bonito, todo bello, bonito. El cielo estaba despejado, el mar estaba en perfecta calma, ese enorme lago. Pero de repente, hermano, la situación atmosférica cambió. La situación se puso tensa, difícil. Las tinieblas cubrieron el cielo bajo un viento furioso por los desfiladeros de las montañas que se abrían a lo largo de la orilla oriental, y una violenta tempestad estalló sobre el lago. Ya conoce usted de qué le estoy hablando. Eso está en Mateo capítulo 8 y está en el libro deseado de toda la gente bajo el capítulo Calla, enmudece. Se levantó una terrible ¿qué? Tempestad
y la negrura de la noche se asentó sobre el tormentoso mar. Sobre el tormentoso mar. Y esto levantó unas olas gigantes, enormes, que chocaban contra la embarcación. Y esas ráfagas de vientos tan fuertes. Y no es nada, que esto amenazaba con hundirlo. Con hundirlo, sí, señores. Y aquellos hombres valientes, esos pescadores, oye, eran hombres diestros. Hicieron todo lo posible. ¿Por qué? Por salvarse. O sea, querían guiar la embarcación o llevarla a puerto seguro, pero la tempestad era muy densa y sus habilidades ahora no servían para nada. No había manera de solventar la situación. No había manera de solventar la situación. Esto me hace acordar una vez que viajamos de Margarita, fuimos a Margarita a hacer una gestión administrativa, iba con un pastor y yo era el presidente de esa asociación. Iba con el pastor, creo que era Julián Guilartes. Y de regreso, hermano, se levantó una tempestad, una cosa loca ahí, enorme, en el mar. Cuando salimos de Margarita, como a la hora y media de haber salido de Margarita, ¿no? Zapamos de Margarita rumbo, vía marítima, en ese enorme barco. Y resulta y acontece, el barco era la empresa Navibus, se llamaba, estábamos estrenando tremenda embarcación ahí, Navibus, privado. Y se levantó una tempestad, hermano. Y esos carros allá abajo así se veían, donde iban los vehículos, las gandolas, carros, todo eso, casi que chocaban unos con otros y las olas pegaban unas con otras. Y yo me acordé de la tempestad esta que estamos hablando aquí y me quedé sorprendido. Dije, Señor, pero ¿será que vamos a morir en este terrible mar? Y yo que no sé ni nadar. Yo doy 3 bracitos por aquí, hermano, y voy para abajo yo. Y yo, oye, Señor, ¿ahora qué hacemos? Bueno, oramos al Señor y gracias a Dios pasamos era como un pedazo, hermano, del mar picado, de una tempestad que había allí tan terrible. Y logramos pasar. Y después nos encontramos con el mar, serenito, así brillosito como un espejo. Y yo, pero qué ricura navegar así. A mí nunca me había pasado eso, le decía yo al pastor. Nunca. Bueno, vivencias, pero este fue terrible, hermano. Esto fue terrible. Y los pobres discípulos estaban absortos en sus esfuerzos para salvarse. ¿Y sabe qué pasó? De que ellos se olvidaron que Jesús estaba a bordo. Ellos estaban luchando contra la marea, contra el mar embravecidos. Estaban luchando ellos. Y no estaban solos, porque detrás de ellos se vinieron otras barcas, porque la gente quería estar con Jesús. Le seguían a donde quiera que iba. Cristo estaba buscando reposar y se vinieron unas cuantas barcas con ellos y se vieron en la misma problemática. Sí, señores. Ahora, cuando los discípulos vieron que sus esfuerzos, que sus labores eran vanos, entonces se acordaron de Jesucristo. Muy bien, se acordaron del Maestro, del Salvador. ¿Por qué? Porque bajo la orden de Cristo habían emprendido este viaje. Y como estaba todo tan denso, tan terrible, ellos gritaban, Maestro, Maestro, sálvanos que perecemos, sálvanos por favor, sálvanos Maestro. Y Jesucristo no escuchaba nada, no que había tremenda tormenta. Y Cristo estaba exhausto, profundamente dormido, dice la palabra del Señor. Hasta que llegó, claro, la duda embargaba los corazones de los discípulos. ¿Sería que ahora Jesucristo estaba impotente para prestar ayuda, prestar colaboración? O sea, ¿qué estaba pasando? Decían ellos. ¿No sentirá la angustia que nosotros sentimos? Y el barco ya se estaba hundiendo. De repente, dice la sierva del Señor, la escritora norteamericana Elena White, un rayo rasgó las tinieblas y lograron ver el rostro ¿de quién? Del Señor Jesucristo. Lograron verlo. ¡Qué maravilla! Y se acercaron y le dijeron, Maestro, Maestro, por favor, ¿no tienes cuidado que perecemos? ¿Cómo podía descansar él tan plácidamente mientras ellos estaban en peligro, luchando con la muerte? ¿Cómo? ¿Cómo podían ellos descansar? Ahora, esos clamores angustiosos despertaron al Señor Jesucristo. Y cuando Jesucristo se despertó, hermanos queridos,
No había una pizca de qué, de angustia en el corazón de Cristo, en el rostro de Cristo. Había una perfecta paz. Y leyeron en su mirada, en el rostro de Cristo, un amor abnegado y tierno. Sí. Y Jesucristo se levantó para dar respuesta al clamor de estos muchachos, de estos discípulos. Y en medio de la tempestad que rugía, de las olas que rompían contra la embarcación, Jesucristo se levantó y levantó su mano derecha, la cual él levantaba para espantar los espíritus malos y para brindar sanidad. Y Jesucristo dijo: calla, enmudece. Y dice la Biblia que al momento, lo dice el poeta escribiendo el himno: oh buen maestro, despierta. Al momento se hizo una gran bonanza. ¿Qué tal? Una gran bonanza se hizo al momento. Cesó la tempestad, en otras palabras. Las olas reposaron. Disipáronse las nubes y las estrellas volvieron a resplandecer. El barco ahora descansaba en un mar sereno, sereno, hermoso, hermoso ese barco. No había bulla, no había nada, todo estaba sereno, una hermosura. Pero Jesucristo le preguntó con tristeza: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Eran hombres versados, hermanos queridos. Eran hombres que Dios le había dado el poder, la autoridad para hacer milagros, para echar fuera demonios. Pero ahora estaban como amedrentados. Estaban asustados, llorosos, medrosos. Casi que se hundía el barco. Y cuando Cristo le hace esa pregunta, ni Pedro, que era el más impulsivo, el más extrovertido de los 12, intentó expresar una palabra. Reverentes todos, hermanos queridos. Y la gente de las otras embarcaciones que estaban juntos, pues las olas los colocaban juntos unos con otros, se quedaron asombrados y decían: ¿quién es este que aún el viento y la mar le obedecen? Era nada más y nada menos que el Señor poderoso, hermanos queridos, el Señor todopoderoso. Y nada más estaba el Hijo de Dios allí. Y el Padre estaba con su Hijo, lo estaba resguardando. Y Cristo, por el poder del Padre, hizo este milagro. ¿El milagro de qué? Sobre los elementos de la naturaleza, el agua y el viento, la tempestad. Calla, enmudece. Y al momento se hizo una gran bonanza. Qué bonito, hermanos queridos. No en calidad de Dios, no en calidad del creador del universo estaba Cristo en la barca e hizo el milagro. No, Señor, ya lo hemos dicho. Ya lo hemos dicho nosotros. No era en calidad de dueño de la tierra, del mar y del cielo, no. Él había depuesto ese poder donde, allá arriba, en el cielo. Y dijo, Cristo decía: no puedo yo de mí mismo hacer nada. Jesús confiaba en el pleno poder del Padre y descansaba. Y por esas palabras, Cristo fue que calmó la tempestad. ¿Por el poder de quién? Del Padre. Del Padre. Esto me hace acordar a tantos personajes del Antiguo Testamento, porque los milagros de Jesús son realizados por Él, ¿verdad? Pero hay milagros que ocurrieron en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, las resurrecciones que hubo en el Antiguo Testamento. La alimentación en los tiempos de Eliseo, cuando un hombre le trajo, creo que fueron 20 panes y habían más de 100 personas. Y hubo una multiplicación de esos panes. Esos son milagros de Cristo. Milagros, hermanos queridos. Milagros del Señor Jesucristo. Hubo hombres que Dios les revelaba a los que estaban pensando los reyes para atacar al rey de Israel, los enemigos del pueblo de Dios. El asunto es la consagración, la entrega completa. Cuando una persona se entrega al Señor, Dios le puede hablar a él directamente. Dios le puede revelar cosas a ese hermano, a esa hermana, como lo hizo con Eliseo, por ejemplo. Eliseo fue un gran siervo de Dios. ¿Cuántas cosas no le reveló el Señor a Eliseo? ¿Cuántas cosas no le reveló el Padre a Jesucristo? Porque Jesucristo había hecho una entrega como completa, una entrega completa al Señor. Ahora, ¿qué nos puede enseñar este maravilloso y fabuloso milagro?
que usted y yo debemos tener una fe genuina y un reposo en Cristo Jesús. Cristo reposaba en quién y confiaba en el Padre, en el cuidado del Padre. Así nosotros debemos reposar, confiar en el cuidado de nuestro Salvador. Sí, señores, sí, debemos confiar en el cuidado de nuestro Salvador. Así es. Es que no podemos nosotros dudar, hermano. Es como la historia que está en el curso ese que nosotros, el curso Mensajes de Amistad, que había un niño que estaba en el barco jugando y había una tempestad. Y le preguntaron que si no tenía miedo. Y el niño dijo que no tenía miedo. ¿Pero por qué no tiene miedo? Y el niño respondió, porque mi papá está ¿dónde? En el timón. Él era el que guiaba el barco. O sea, el muchachito confiaba en su padre. Nosotros debemos confiar en nuestro Señor Jesucristo, hermano. El temor de los discípulos en tiempo de peligro reveló su incredulidad. Y eso pasa con nosotros a veces también. Sí. Pero claro, cuando vieron que sus esfuerzos eran vanos, ¿a dónde acudieron? Al Señor Jesucristo. Al Señor Jesucristo. Ahora, estamos nosotros en nuestra embarcación, nuestra propia embarcación. Estamos navegando por el mar de la vida. Ayer estudiamos con unos muchachos sobre las profecías bíblicas y le dimos las claves para entender el sentido figurado de la profecía. Y ellos no sabían que un día era igual a un año, y mucho menos lo entendían que un año no es de 365 días, sino que en el calendario judío es de 360 días. Tampoco entendían ellos que lo que era el agua, lo que nosotros entendemos, porque ya estamos en la iglesia, el viento y todas esas cosas, las guerras, todo eso. Y no entendieron ellos que la mar o el mar agua en la profecía significaba muchedumbre. Nosotros tenemos una embarcación, hermano, y hablando como que proféticamente, ¿no? Estamos en el mar de la vida. Nuestra embarcación va por allí. Queremos llegar a puerto, ¿cómo? A puerto seguro nosotros, tu embarcación, usted como padre de familia, como esposo, que es el capitán del barco, va usted allí. Usted es el capitán de su propia vida también, va usted allí. Navegando y se encuentra con un mar sereno y todo como es, bello, bonito, cuando el mar está como sereno. Lo digo por experiencia, porque Dios me ha dado la oportunidad de estar en ríos enormes. Navegar esos ríos, por ejemplo, el Caroní, el río Orinoco, el río Acaná, el río Cuana, el río Carrao, allá en Canaima, aquí el mar Caribe, me ha tocado navegarlo serenamente, eso es una hermosura. Pero cuando hay tempestad, eso pasa en la vida, hermano, también, es la reflexión. Nosotros podemos enfrentar tempestades, tentaciones que nos rodean y fulguran sus fieros rayos y las olas nos cubren. Y a veces batallamos solo con la tempestad, olvidándonos de que hay uno que nos puede ayudar. Sí, señores, confiamos en nuestra propia fuerza hasta que perdemos nuestra esperanza y estamos a punto de perecer. Hay momentos en la vida que son angustiosos. A nivel de familia, a nivel laboral, a nivel personal. Y parece que ya no soportamos más. Entramos en un estado de desesperación, de angustia. Nos olvidamos de que tenemos al Señor Jesucristo en nuestro lado. Y cuando nos acordamos en medio de la muerte de un familiar, en medio de una operación, en medio de un accidente de tránsito, un accidente laboral, en medio de cualquier angustia, de cualquier problema, nos acordamos nos acordamos del Señor Jesucristo. Y si nosotros clamamos en ese momento, nosotros clamamos como los discípulos, esa es la lección de este milagro. Si nosotros clamamos como los discípulos, déjenme decirles que el Señor nos va a responder. No clamaremos en vano. Entonces, ¿por qué luchar solo en esta vida? ¿Por qué llevar las cargas solos? Cristo dijo, no. Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis reposo para vuestras almas. Necesitamos reposo, necesitamos sosiego. ¿Y quién va a calmar las airadas tempestades que chocan contra nuestra embarcación, contra nuestras vidas? Es Dios.
No hay más. Es el Señor ese que nos puede ayudar. Él es que nos puede ayudar. Sí, señores. En la tierra o en el mar, o en el aire, porque viajamos en avión a veces, y los que surcan los cielos en avión, en helicóptero. Si tenemos al Salvador en nuestro corazón, no necesitamos temer. La fe viva en el Redentor serenará el mar de la vida. Escuche bien, la fe viva, hermano, en nuestro Redentor, Cristo Jesús, va a serenar el mar de la vida. Y de la manera que Él conoce como la mejor, nos librará del peligro. Dios nos va a ayudar. Sí, señores, Dios va a guiar tu embarcación. Si usted tiene tormenta, si está pasando por momentos complejos, difíciles, clame al Señor. El Señor te va a escuchar y Él va a solventar todo de la manera que Él vea conveniente, de la mejor forma, que uno no ni comprende, pero Dios va a solventar todo. Sí, señores, lo digo por experiencia, usted tendrá sus experiencias también. Dios nos ha ayudado a nosotros en medio de peligros, de dificultades, de problemas que eran como que olas de 15 metros de altura, que no podíamos hacerle frente. Y de una manera maravillosa, hasta misteriosa, Dios ha actuado. Y nos hemos quedado anonadados viendo el poder de Dios, observando el poder de Dios. Entonces, ¿por qué angustiarnos? ¿Por qué estar afligido, lloroso? ¿Por qué estar luchando solo con nuestros problemas de la vida? No podemos seguir así. Vamos a sucumbir, nos vamos a hundir, vamos a encallar contra alguna roca. Nuestra embarcación se puede romper, nos podemos hundir completo. Necesitamos a Cristo, el Señor, en nuestra embarcación, en nuestro hogar, en nuestras vidas. Lo necesitamos, hermano, no podemos ir solos. Los discípulos lo tenían allí, pero se olvidaron de Él. Hubo un hombre que había estudiado para ser marinero, ¿no? Para ser oficial, capitán al mando del timón. Y le tocaba el ensayo. Después que estudió en su simulador, todo eso, el hombre bien fino, le tocó tomar el timón, ¿sí? Zarpar del muelle, salir, pues el hombre salió bien fino, iba navegando todo y le llamó al capitán: epa, capitán, ¿cómo estás tú? Mire, capitán, ¿cómo ve? ¿Cómo siente mi experiencia? ¿Cómo me puede valorar? Le dice él. El capitán le dice: excelente, lo estás haciendo muy bien. Ajá, zarpó usted bien, va fino. Espero que atracar en términos marinos, es decir, como que estacionarse, sea perfecto, ¿no? Pero hay un problema, le dijo el capitán del barco, el instructor, a su joven alumno. Dejaste al capitán. El hombre había zarpado, había salido sin el capitán, hermanos queridos. Sin el capitán había salido. No podemos salir nosotros de nuestros hogares sin el capitán de nuestras vidas, déjeme decirle. No, señor, no podemos. Corremos peligro. Hay tantas desgracias en el mundo, hay tantas tentaciones, hay más de 1000 trampas, aunque usted no lo crea, hay más de 1000 trampas para nosotros. Y para poder llevar esta embarcación segura necesitamos la presencia de Cristo en nuestras vidas. No dejemos a Cristo allá en el muelle, en el puerto, no. Tenemos que cargar a Jesucristo en nuestras vidas. Cuando llegue la tormenta, cuando llegue ese viento furioso, esa negrura de la tempestad que nos arrope, ¿a quién vamos a clamar nosotros? Si no tenemos a Dios, ay, pobrecito del que no tiene a Dios. No hay esperanza para el tal. Entonces, este milagro maravilloso sobre los elementos de la naturaleza tiene una lección para nosotros como cristianos. Que nuestra embarcación debe ir a puerto seguro. Que tenemos que pasar por diferentes tempestades, sí, claro está. Pero que vamos a llegar a puerto seguro con la ayuda de Dios, vamos a llegar. Con la ayuda del Señor Jesucristo, vamos a llegar, vamos a atracar en puerto seguro nosotros, con la ayuda del Señor. Es una maravilla, hermano. Mire, no hay nada más maravilloso para un nervioso, para una persona que anda en embarcación. Por ejemplo, la primera vez que fui a Canaima, me enviaron, el pastor se quedó por ahí guindado un chinchorro en Canaima, el compañero de trabajo, fresquecito. Yo llegué, nunca había viajado en avioneta, siempre en aviones grandes. Y en avionetica eso parece un Volkswagen en el cielo.
Un nervio tremendo ahí arriba. Aterrizamos, gracias a Dios, bien. Después me dijeron, no, hermano, usted se va directo, vámonos directo que vamos saliendo ya. ¿Y para dónde vamos? Vamos para Cuana. Muchachos, cuando yo hablé con el pastor David Rivero, cuando él era el presidente de la asociación, él contaba las experiencias en la vía para Cuana. Y dice que si hubo un momento en que él oró bastante, decía el pastor David Rivero, que el Señor lo bendiga donde esté, era allí, en ese viaje para Cuana. Qué tremendo, hermano. Qué tremendo. La adrenalina a mí no. Esa es la adrenalina para estar en ríos, no, señor. Fuimos por todo eso, hermano, en esa curiara, como de, no sé, como 15 metros de largo y un poquito de metro de ancho, sentado en una tablita allí, navegando río arriba y pasando esos rápidos, esos bravos, que le llaman, donde las olas pegaban contra la embarcación y nos mojaba y llovía y todo eso, y tocaba bajar la mercancía, todo, y ponerlo en un lugar y de ahí cargarlo para otro lado, porque no podíamos pasar todo, solamente el motorista y el guía quedaban dentro de la embarcación. Se iban por detrás, retrocedían y luego venían casi que volando, porque había un espacio así pequeño, angosto, donde le tocaba pasar a ellos. Y trambucar, le llaman ellos cuando la curiara se voltea. Hay gente que ha muerto ahí, porque es terrible, la fuerza de esas aguas, de ese río Carrao, es espantosa. Hermano, yo cuando vi todo eso, primera vez, muchacho, eso casi se me salía del corazón. Casi, hermano. Y no hay manera de irnos caminando, no. Camine una hora, me dijeron, nos pusieron a caminar una hora, porque es el sitio más terrible para pasar de ese río, esos rápidos, no quieren que pase mucha gente. Entonces nos mandan a caminar, a bordear el río por allá, una hora caminando. Y por aquí que salieron unos enanitos, unos espíritus chiquiticos que vivían por esa zona. Yo dije, yo no veo para atrás, le dije a los muchachos, vean ustedes si quieren, yo voy para adelante, como el elefante. Y las muchachas corriendo, y todo el voy para adelante, hermano, porque ya estaba oscureciendo. Y nos tocó acampar en plena selva. ¿Sabes lo que es en plena selva, hermano? Acampar, yo me llevé una carpa ahí, y los hermanos en un chinchorro. Los hermanos se bañaron ahí una noche. En ese río se lanzaban. Yo pensaba en eso, en esas cosas de Discovery Channel, en los cocodrilos y los bichos. Dije, no, hermano, yo me baño en la mañanita, le dije. Y en la mañanita me bañé. Pusimos 2 horquetas así en la tierra, y la olla aquí colgando, y la candelita por debajo ahí. Ahí comimos, hermano, nosotros, sabroso, dormimos bien, gracias a Dios. Pero luego el siguiente día emprendimos el viaje, hermano. Ay, no, es tremendo, ese viaje por esos ríos tan terribles. Porque cuando es serenito es bonito todo. Cuando todo es sereno, como un espejito así, el agua un espejo, eso es rico. Usted ve las dantas, ve los animalitos acuáticos, los terrestres. Una maravilla, los tepuy, que parecen castillos donde habita gente gigante. Eso es una bendición, hermano. Pero cuando viene la tempestad, cuando pasan esos rápidos, que son esas aguas bravías, donde las olas te amenazan que te van a tragar, ahí es terrible. Pero ¿sabes qué es bello? Cuando llegamos a Puerto Seguro, atracamos allá en el muelle, en el puerto, ¡ay, gloria a Dios! Como hace un señor que viajaba antes por ahí, esos señores besando tierra, porque llegamos. Entonces, usted no puede andar con su embarcación sin el capitán, que es Cristo Jesús. Vamos a sucumbir, nos vamos a hundir, si no tenemos al Señor Jesucristo. El Señor es el dueño de los elementos de la naturaleza. Y cuando Él estuvo en la tierra desprovisto de su autoridad, de su poder, que lo dejó en el reino de los cielos, se subordinó en el plan de salvación al Padre, entonces Él usaba el poder del Padre. Ahora Él está en el cielo, Él es todopoderoso. Nosotros debemos descansar en Cristo, debemos tener a Cristo en nuestros corazones, si no, no hay vida para nuestra embarcación. Tu familia se va a hundir, va a fracasar las crianzas de tus muchachos, tu vida espiritual se va a venir abajo, te van a llevar las olas de las tentaciones, de los problemas, de las dificultades. Y dígame en la iglesia, hermanos queridos, que en la iglesia tenemos dificultades, carencia de espíritu de amor a veces. Y entonces si uno ve todo eso se va a ir. No, debemos mantener a Cristo en nuestros corazones. Así es. Otra lección del milagro de Cristo. Les aconsejo que le han deseado a toda la gente el capítulo Calla, enmudece. Otra lección maravillosa. Este milagro de calmar la tempestad encierra otra lección espiritual. La vida de cada hombre testifica de la verdad de las palabras de las Escrituras. Como dice el profeta, los impíos son como el mar en tempestad que no pueden estarse quietos. No hay paz para el impío, dijo ¿quién? Dijo el Señor.
El pecado, hermano, ha destruido nuestra paz. Sí, destruyó la paz del ser humano. Y mientras el yo no esté subyugado, no podemos hallar descanso nosotros. Las pasiones predominantes en el corazón no pueden ser regidas por la facultad humana alguna. Somos impotentes en esto como los discípulos para calmar las rugientes tempestades. Si hay pasiones desbordadas en nosotros, si hay pasiones predominantes en nosotros, nosotros somos impotentes, escuche bien, impotentes como los discípulos para calmar la tempestad. Pero el que calmó las olas de Galilea ha pronunciado palabras que pueden impartirnos paz, ¿sí? Paz, calma. Por fiera que sea la tempestad, los que claman a Jesús, Señor, sálvanos, hallarán liberación. Esta es otra cosa, porque es la lucha, hermanos queridos, la lucha contra nosotros mismos. Dios puede, hermano, calmar las contiendas de las pasiones humanas y en su amor el corazón descansa. Hermano, si no estamos subyugados a la influencia del Espíritu Santo, vamos a sucumbir nosotros. Sí, Señor. Así es. El poder de Cristo hace parar la tempestad en sosiego, recuerden bien, y se apaciguan sus ondas. Alégrense luego, dice el profeta, porque se reposaron y Él los guía a puertos que deseaban. ¿Y sabe qué es lo que da paz al corazón del ser humano? La paz al hermano bautizado que ha pecado o que tiene pasiones desbordantes que casi que lo dominan, pues. Es la paz de Cristo, el perdón. Justificado pues por la fe, dice Romanos 5:1, tenemos paz para con Dios. Paz en lenguaje de señas, paz. ¿Paz para quién? Para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Te das cuenta, hermano? Si a usted le está pasando algo en el corazón, hay pasiones desbordadas, tenemos que correr, acudir a Cristo para que el Señor Jesucristo pueda calmar esas pasiones desbordadas en nuestros corazones. Porque si no, vamos a estar mal, hermano. Vamos a estar como mal nosotros. El que puede transformar el ser, nuestro corazón, se llama Dios. Es Él. Entonces, ¿quién puede calmar las tempestades de nuestra vida? Dios. Un día estábamos nosotros haciendo un culto y una hermana empezó a cantar, había llovido y el techo era de zinc. Aquí tenemos, aquí arriba, tenemos nosotros acerolí. Es un techo que tiene un manto asfáltico y una membrana finita de color aluminio, color verde o color blanco. Eso varía. Esto ayuda, apacigua un poco los rayos solares y en la noche se torna frío. Cuando llueve no se escucha tanto, pero cuando es zinc, lata de zinc, ese que truena. Bueno, estamos haciendo un culto nosotros, hermanos, y dando un estudio y se desprendió ese aguacero. Que eso parecían piedras en ese techo. Y la hermana inició el canto que era el 324 en el antiguo himnario. Es oh buen maestro, despierta. E empezó a cantar, hermana, la iglesia cantó y el Señor obró un milagro, hermano. Logramos dar el estudio bíblico, predicar y se hizo todo sereno en medio de la naturaleza. Yo me quedé asombrado, dije, esta hermana tiene mucha fe. Y la congregación cantó y logramos evangelizar a las almitas que estaban allí. Dios es el que puede calmar nuestro mar. ¿Sí? 2 en 1, les dije al principio, 2 en 1. Hermano, lleva a Cristo en el corazón, lleva a Cristo en tu vida, en tu embarcación. No lo dejes. No, Señor, anda con Cristo. Cuando vengan las dificultades, clama a Él. ¿Sí? Clama a mí, dice la palabra de Dios, y yo te responderé. El Señor no nos va a dejar sin solución. Nos va a dar solución, va a solventar la situación de acuerdo a su voluntad. 2 en 1, le dije. Cuando pasaron la tempestad, se fueron al otro lado de Genesaret. Y cuando llegaron allá, hermanos queridos, resulta y acontece que se encontraron en la mañana, porque pasaron la noche en el lago, se encontraron en la mañanita con ese sol naciente que esparcía la luz sobre el mar. Sí, sobre ese inmenso mar de Galilea. Ahora, cuando ellos llegaron a la orilla, se le acercaron 2 terribles locos, 2 locos, ¿verdad? Y esto para los discípulos era más terrible que la tempestad en el mar. Desde algún escondedero de las tumbas, 2 locos echaron a correr hacia ellos como que
que quisieran despedazarlos, agarrarlos y destruirlos. Muchachos, hermanos, cuando los discípulos vieron esto, se espantaron. Dijeron, Dios mío, nos agarró en el mar de la tempestad y esto es peor. Y echaron a correr, hermanos. Echaron a correr literalmente. Y cuando ya estaban cansados de tanto correr, ahora miraron hacia el lado y Jesús no estaba con ellos. No estaba el maestro. No estaba. ¿Sabe dónde estaba Jesucristo? Allá, con los endemoniados, con los hombres enfermos. ¿Sabe cómo estaba la condición de estos hombres? Quiero resumirles. De sus cuerpos colgaban trozos de cadena que habían sido rotos al escapar de sus prisiones. En los pies tenían grillos, trozos de cadenas, y aquí en las manos, porque la gente lo amarraba y los espíritus malos rompían esas cadenas como romper un nylon, un hilito nosotros de coser. Así lo rompían ellos. Sus carnes estaban desgarradas y sangrientas, donde se habían cortado con piedras agudas, porque a eso lleva el demonio, hermanos queridos, cuando hay una posesión demoníaca. Si alguien quiere saber más sobre los demonios, vaya a la serie que está en Facebook, en demonología. Ahí usted se va a quedar abismado del poder de los demonios. Muy bien, su carne estaba desgarrada y sangrienta, donde se habían cortado con piedras agudas. Su cabello era largo y enmarañado, ni un cepillo de alambre pasaba por allí. Nada. Y dice que sus ojos fulguraban como llamas de fuego tenían ellos. Y parece que la apariencia de la humanidad parece, ¿no?, haber sido borrada por los demonios que lo poseían, de modo que se asemejaban más a fieras que a hombres. Eso pasó una vez que de la tempestad llegaron a la orilla de Gadara, se llama esa región, y estaban allí. Tanto así que los discípulos se quedaron asombrados, hermano, horrorizados, aterrorizados, huyeron ellos. Pero como Jesús no había huido, Jesús estaba al frente de ellos, no le quedó otra cosa que regresar. Y Jesucristo, cuando venían los demonios, levantó la mano así, el Señor Jesucristo. Y los demonios se revolcaban ahí porque querían atacar al maestro. ¿Sí? Y los hombres no pudieron acercarse más. Estaban de pie, furiosos, pero impotentes delante de él. La autoridad divina que el Padre le había dado a Cristo estaba allí, en pleno ejercicio. Y no pudieron pasar, hermanos queridos. Sí, señores. Ahora, el milagro, Jesucristo con autoridad ordenó a los espíritus inmundos que saliesen de esos hombres. Sus palabras penetraron en la oscura mente de estos hombres, pobres hombres desafortunados. Y vagamente estos hombres allá en su conciencia se dieron cuenta de que estaban delante de alguien que podía salvarlos de los atormentadores demonios. Y cayeron a los pies del Salvador para pedirles misericordia. Pero cuando ellos quisieron balbucear, decir algunas palabras, expresar algunas palabras, no hablaron ellos. ¿Quiénes hablaron? Los demonios. Y le dijeron a Jesús: ¿qué tienes con nosotros, Hijo de Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Y Jesús platica con el demonio y le pregunta, eso no lo podemos hacer nosotros, no, ya lo hablamos en demonología. ¿Cómo te llamas? ¿Y qué le dijo el demonio? Legión me llamo, porque somos muchos. Somos muchos, hermanos queridos. Muchos somos, le dijo el demonio. ¿A quién? A Cristo Jesús. Ahora, el demonio, el representante de esos 2000 o más de 2000 demonios, les rogaba que no lo mandasen fuera del país. Y allí, cerca de la ladera de la montaña, había una piara de cerdos. ¿Qué había? Una piara de cerdos, es decir, una manada, un hato de cerdos. Y los demonios le rogaron que le permitiese entrar en esos cerdos. Jesús se lo concedió. E inmediatamente esa piara de cerdo, hermano, se apoderó una locura total. Y se echaron a correr desenfrenadamente y se fueron por el acantilado. Sí, y sin poder detenerse en la orilla se arrojaron al lago, donde perecieron todos estos puercos, estos cerdos. Los demonios no mueren así, no, señor. Murieron, ¿quiénes fueron? Los cerdos, ahogados. Ahora,
los demonios ahora, los endemoniados, quedaron como completamente sanos. Número 1, había amanecido en su mente ese milagro que Dios hizo a través de Cristo, había amanecido en sus mentes. Sus ojos brillaban de inteligencia. Su rostro, durante tanto tiempo deformados a la imagen de Satanás, se volvieron repentinamente benignos. Se aquietaron las manos manchadas de sangre y con alegres voces, ¿sí?, los hombres alabaron a Dios por su liberación. Qué bonito, hermano, entonces, este poderoso milagro de ¿quién? De Cristo Jesús hacia estos dos hombres que estaban endemoniados. Hacia ellos dos. Sí, señores, hacia esos dos hombres. Bien, ¿qué pasó en la población? La población, dicen los narradores bíblicos, Marcos, Mateo, dice que se quedaron asombrados la gente. ¿Cómo es posible que haya pasado esto? Y ellos pensaban que iba a venir destrucción para sus tierras. Y entonces esto le preocupó porque hubo pérdidas económicas. ¿Pérdidas cómo? Económicas hubo. Y la gente llegó corriendo a la población, le dijeron, por favor, maestro, vete, no te queremos aquí. No querían al hombre, vieron a los hombres sanos y salvos en su cabal juicio, liberados, porque eran hombres que atormentaban a la comunidad, no dejaban pasar a nadie, tanto así, hermano, que los discípulos salieron corriendo, tuvieron miedo, temor, terror, salieron espantados. Jesucristo no salió espantado, pero los hombres de Gadara, no, hermano, de Decápolis, no valoraron esto, lo que Jesucristo había hecho. Le rogaron que se fuera, que se fuera de sus contornos. Ahora surge una pregunta: ¿por qué el Señor permitió que los malos espíritus entraran en la piara de cerdos? ¿Por qué, hermanos queridos? Número 1, por la misericordia hacia los dueños de los cerdos. Estaban absortos en las cosas terrenales y no se preocupaban por los grandes intereses de la vida espiritual. Y de ñapa eran judíos. Y los judíos sabían que en el orden bíblico, en el Pentateuco, estaba prohibido la crianza de cerdos y también el consumo de sus carnes. Entonces, por la misericordia de Dios, hermano, para que despertaran, Dios permitió que la piara de cerdos, los demonios fuesen invadidos por invadieran la piara de cerdos. Número 2, Jesús deseaba quebrantar el hechizo de la indiferencia egoísta a fin de que pudiesen aceptar su gracia. Ese era el número 2. Número 3, el Salvador de esta forma protegió de una segura posesión demoníaca a toda la comarca. Dios no permitió que los espíritus malos, Cristo pues no permitió que los espíritus malos fuesen a donde, a los humanos y los tomasen. Permitió que se apoderasen de quién, de la piara de cerdos, de esa manada de chanchos, de puerco. Bueno, ahí el Señor permitió que para que no tomasen los cuerpos de esas personas. Pero ellos no se dieron cuenta, no se dieron cuenta, porque lo que hizo fue el poder de Cristo para ellos, despertó algo sobrenatural, las supersticiones de la gente y excitó sus temores. Y le rogaron a Cristo que se fueran de sus contornos, que se fuesen. Jesucristo, hermanos queridos, no tuvo problema, dijo, yo me voy tranquilamente. Los hombres que estaban allí estaban al pie del Señor Jesucristo, de su libertador, de su sanador. Estaban estos ex endemoniados, estos hombres sanos, ya con inteligencia brillante. Jesús hizo una obra sobrenatural, hermano. Su sistema nervioso fue apaciguado, fue regenerado. Su salud mental fue sanada de instantáneo, de manera integral, completa. Hizo Jesucristo el milagro. El milagro fue completo. Ahora, cuando Cristo se iba, que estaba montándose en la barca, ellos deseaban la compañía del Salvador y se sentían seguros contra las influencias demoníacas estando al lado del Salvador. Y le rogaron, maestro, queremos estar a vuestro lado, queremos estar contigo. Y Jesús les dijo, no podéis venir conmigo. No, pero sí les voy a encomendar un trabajo, les dijo, vayan a sus casas y cuenten cuán grandes cosas ha hecho el Señor en sus vidas. Estos hombres, hermanos, tenían un trabajo que hacer en un lugar pagano, donde eran ellos, en su hogar pagano, y hablar de la bendición que habían recibido. ¿Era duro para ellos separarse del Salvador? Obviamente que sí, hermanos. Pero Jesucristo le había habilitado, le había dado la sanidad.
y le había colocado un cordón de seguridad a los hombres que habían sido sanados del demonio. Es decir, habían ángeles poderosos al lado de estos muchachos que ya habían sido sanados. ¿Que iban a tener dificultades en la vida? Sí, claro que sí. ¿Con sus compatriotas paganos? Sí. Y su largo aislamiento de la sociedad, porque fueron muchos años poseídos por demonios, parecía haberlos descalificado para la obra que él le había indicado. Pero tan pronto como Jesús les enseñó su deber, estuvieron listos para obedecer. Y los hombres se fueron, hermanos, a predicar el evangelio. Hicieron una obra grandiosa, fueron los primeros misioneros en esa región. Y 2 capítulos después de Calla Emudece, habla de los primeros misioneros en Decápolis. Y Jesucristo vio, hermanos, que ellos iban a realizar una gran labor. Ahora, ¿qué hicieron ellos? ¿Qué predicaron? ¿Tuvieron tiempo de ir a un centro de enseñanza? No. ¿Tuvieron tiempo de ir a una escuela de teología? No, no, nada de eso. Uno en estos tiempos que está lleno de conocimientos, hermano, usted que me escucha, usted ha hecho cursos, cómo dar estudios bíblicos, cómo tocar una puerta, cómo hacer una encuesta religiosa, cómo abrir la Biblia, cómo entender un texto sin el contexto, es un pretexto, el trasfondo histórico, usted lo sabe, cómo hablar con un hermano de otra denominación religiosa, llámese mormones, testigos de Jehová, evangélicos, solo Jesús. Hay herramientas enormes que nosotros tenemos. Hay cursos de teología, de homilética, de retórica, todo esto, de cristología, angelología, la naturaleza del pecado, la naturaleza de Cristo, todo eso lo tenemos nosotros. Pero estos hombres recibieron alguna capacitación, no. ¿De qué iban a hablar? Lo que dice Juan, de lo que hemos visto, de lo que hemos oído, de lo que palparon nuestras manos, de eso os hablamos. En otras palabras, del testimonio. Dieron su testimonio a sus paganos. Tiempo después, estimados amigos y amigas que me ven a través de su pantalla, llegó Cristo Jesús a ese lugar. Y pasó, si no me equivoco, 3 días con ellos en Decápolis. La gente acudía para ver a Cristo. Gracias a la obra de ¿quién? A la obra que hicieron los exendemoniados, los hombres sanados, hermanos queridos. Los hombres sanados. Y Cristo sanó un gentío en ese lugar. Le dio una lección maravillosa, hermanos queridos. Maravillosa. Hermano, hay otra lección aquí, en este milagro de Dios. Nos enseña que si Dios retira el poder cubridor, protector de nosotros, Satanás haría desastre en nuestras vidas. Aleja al demonio de tu casa. No veas cosas, contenido peligroso en las redes sociales. Ayer hablaba con unas almitas y me dijo que hay una aplicación donde las mujeres y los hombres están haciendo billetes, pero con pornografía. Hablé con un muchacho que trabaja en un hotel, que está estudiando la Biblia con nosotros, y me dice que las mujeres llegan solas a esos hoteles sin pareja. Y yo, ¿cómo así? Sí, ellos ponen sus cámaras y hacen sus barbaridades, están conectadas con hombres que los ven y le dicen haz esto, haz lo otro. Eso trae los espíritus inmundos a las casas, a la vida, hermano, la posesión demoníaca ahorita, pero posesión demoníaca moderna. Si hay posesión demoníaca en que desfigura a la gente, lo desnuda, los pone atroces, los manda a los cementerios.
vamos a estar pendiente aquí nosotros, a leer los mensajes. Nuestra hermana Catherine tiene por allí los mensajes. Hermanos, Cristo es nuestro amigo, ¿oyeron? Ayuda a los discípulos en la tempestad. Cristo es nuestro amigo, ayuda a los hombres que estaban endemoniados. El Señor hace milagros en nosotros, ¿oyeron? Él hace milagros maravillosos en nuestras vidas. Vamos a ver qué hemos aprendido de estos milagros. Vamos a ver quién está aquí. Hermana Karen, por allá está Karen. Vamos a ver. Hermana Karen está invitada para la programación, ¿oye? Algún día esa Karen va a salir, hermano. No quiere Karen compartir con ustedes y Catherine y Carola. Ajá. Apoyar. Les da pena a las muchachas salir por las redes sociales. Escriban a las muchachas, hermanos, que salgan por las redes sociales, por Facebook, que les acompañen aquí en Dosis de Conocimiento. Bien, buen día, la paz de Dios sea en vuestro corazón. Dios es maravilloso. Cuando leemos estos milagros nos ayudan a seguir avanzando en este maravilloso mensaje. Amén, hermana Laura Maribel Veracierta. Dios te bendiga, mi estimada hermana, allá en Guayabal. Qué bonito Guayabal, ¿no? Guayabal de allá de Monagas, porque está Guayabal de Guárico también. En Guayabal de Guárico, hermano, me acuerdo que estuvimos con Luis Fernández allá y nos comimos un papelón espectacular. Allá hacían los papelones, la panela, qué rico, ¿no? Allá en Guayabal de Maturín tenemos gratos recuerdos. Karen Hernández, día a día vemos los milagros de Dios en nuestras vidas. Amén, así es. Loida Durán, buenos días. ¿Cómo están por allá, querida familia Hernández? Y a la audiencia, gracias por hacer posible Dosis de Conocimiento. Gracias, hermana Loida. Aquí estamos, gracias a Dios, dando la batalla, ¿vieron? Dando la batalla. Muchas bendiciones. Elsa María Galinde, muy buenos días, pastor. Que Dios me lo bendiga mucho. Amén. A usted y a toda la familia y que todo le salga bien según su voluntad. Hermana Elsa de Acarigo, hermana, gracias por tus bendiciones y buenos deseos. El Señor sea contigo en todo sentido, hermana querida. Judy Gutiérrez, Dios te bendiga, yerno. Viva mi suegra allá en Acarigua. Dios te bendiga, suegra. Carache, ¿cuándo viene por ahí? Saludos a la audiencia. Excelente enseñanza del Señor. El Señor te dé mucha sabiduría. Amén, amén. Gracias, suegra. Hay que aprender cada día el Señor. Jaime González, feliz día. Saludos, hermanos. Bendiciones en sintonía. Muchas veces llevamos al Señor Jesús en nuestra embarcación de la vida y al venir los problemas y las adversidades acudimos a otras fuentes humanas, sabiendo que el soberano del universo está a nuestro lado. Eso pasa, así pasó con los discípulos. Qué cosa. Gracias por escribir, Jaime. Dios te bendiga. Luis Anthony. Ajá. Muy bien. Escucha. Stephanie Bernal, escucha esta interesante reflexión. Gracias. Dios te bendiga, Luis. Señor te acompañe. Carola y Hernández, buenos días. Interesante todo. Bendiciones. Gracias, Carola. Silvia Tel Sánchez Díaz. Hola, hermana Silvia. Dios te bendiga y te acompañe. Así es, no tiene audio al final, ¿verdad? Ya era cuando se había descargado el microfonito. Menos mal que se fue el audio. Dice la hermana, buenos días, se fue el audio. Bueno, gracias, hermana Betty Llanes y a todos los hermanos que nos ven. Hay muchos hermanos que nos ven y no escriben, ¿verdad? Y hay hermanos que escriben en tiempo diferido y nos ven en tiempo diferido. Bien, estamos llegando al final de la programación de esta mañana en Dosis de Conocimiento. Hemos logrado hablar de dos milagros maravillosos. ¿Cuál primer milagro? El milagro sobre los elementos de la naturaleza. El aire, ¿verdad? El viento fuerte, borrascoso, las aguas embravecidas que estaban por hundir la embarcación. Dios hizo un milagro, Dios promete serenar nuestras vidas. Y las pasiones humanas que también que desbordan, Dios promete calmar todo eso, cambiarnos, transformarnos. Una maravilla. El segundo milagro, el milagro que Dios hizo con los endemoniados, pues de Gadara. Dos que estaban horriblemente, ya hablamos de sus características personales, de la condición de su físico, espantoso y terrible, tanto así que los discípulos salieron mandados, corriendo. Jesucristo levantó su mano y reprendió los espíritus malos. Más de 2000 demonios tenía ese hombre. Qué cosa tan espantosa. Así que bueno, Dios hizo milagros, Dios puede hacer milagros en nosotros. Está dispuesto a hacerlo y a colocar un anillo de seguridad a nuestro lado, es decir, los santos ángeles, que no van a pasar ese círculo de los ángeles malignos, no. Ahora, si nos alejamos de Dios, obviamente que sí, pero vamos a tener mucho cuidado y vamos a cuidarnos nosotros y cuidemos nuestra familia. Y tengamos mucho cuidado con lo que vemos por las redes sociales. La música mundana, eso atrae a los ángeles malos. Que Dios limpie tu hogar, hermano. Que Dios te ayude a llegar a puerto seguro. Que Dios nos ayude a llegar al Monte Sión, hermano. Al río de aguas vivas, agua cristalina. Muchas gracias por su atención. Oramos para culminar. Querido Padre, gracias porque estos milagros están asentados en la Biblia.
y sabemos que han sido reales, Padre bendito. Rogamos que tú hagas un milagro sobrenatural en nosotros, en la vida de los oyentes, de los hermanos, la audiencia. Le acompañas a ellos, a su familia. Que juntos podamos llegar al mar de vidrio que está allá arriba y podamos adorar a tus pies, Padre bendito. Líbranos de las influencias satánicas. Cúbrenos con tu gloria, Señor. Pon a nuestro lado ángeles poderosos para poder avanzar en esta vida. En el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias a todos. Muchas gracias a las muchachas. Bendiciones. Hasta mañana.